ustedes van a recibir un cuestionario y lo empiezan a llenar para que empecemos. Ahí empezado la votación, más que nada para saber qué auditorio tenemos. Pueden empezar cuando quieran. Somos 48, así que un montón, así que voy a ir viendo acá cómo se va llenando. Las coordinadoras también va, ¿eh? Ah, eso te iba a preguntar, ¿nosotros también? Ah, bueno. Sí. Están viendo la votación, ¿no? Sí. Ahí sí, ya empezaron a votar. Sí. Ya arrancamos con una sinceridad absoluta. Me encanta. Me van contestando varios, ¿eh? Son 13%, vamos muy bien. Una vez que terminen, vamos a ver las respuestas. Estamos en un 35%, cuando lleguemos a un 60%, damos por finalizado como para arrancar los módulos. ...58, 62... a ver un tantito más, 66%, hay un montón. Muy bien. Estamos con 2 minutos de encuesta. Muy bien. Mucha participación. 77%, a ver si llegamos a un 80%. Sí, pasamos el 80%. Estamos con fiscales de mesa, todo. 83 y el último. A ver, el último que participa. 80, 41, una más y ya está. Muy bien. Ahí está, listo. Finalizamos la votación. Vamos a compartir los resultados. Y a ver, vamos a ver, la primera es cuánto cree conocer del tema que se estará tratando en la reunión. Un poco el 80. Tenemos mucho para trabajar, entonces no. ¿Cuántos niños menores de 18 años aproximadamente asisten desde su actividad laboral? Y la mayoría dice, no asisto niños, el 62%. Menos de 5 por semana, el 17%. Y después varía entre 5 y 10, un 22%. Así que la mayoría no asiste en este momento niños. Vamos a ver si convencemos de lo importante que va a ser esta jornada y la jornada práctica que vamos a tener en diciembre. Es la primera charla que vamos a dar. ¿Ha participado alguna vez dentro de un equipo de RCP para asistir a algún paciente pediátrico? Nunca el 83%, sí el 17%, 7 personas. Dentro de mi actividad laboral actual tengo la posibilidad de asistir a un recién nacido durante un parto, aunque sea como ayudante. Imposible, 71%. Vamos a ver si como el que dice imposible, 71%, ¿no? El 27%, sí, muy posiblemente el 2%, excelente. ¿Cómo ve usted mismo si se debiera evaluar para realizar maniobras de RCP básica en pacientes adultos? Acá denota obviamente la vocación de asistencia de adultos con un 63% que se ven bien, muy bien, con una buena autoestima, el 15%, son 6 personas, más o menos 7, que son el 17, mal 2. Mira que la humildad de esas personas. ¿Cómo se ve usted mismo si debiera evaluar la realización de maniobras de RCP básica en pacientes pediátricos? Más o menos es el 51%, bien el 10%, muy bien ninguno, mal el 39%.
Bueno, miren qué atención tenemos que prestar entonces a esta jornada teórica y a la práctica. ¿Ha participado alguna vez de una simulación clínica de alta fidelidad o alto realismo? Sí, y me gustó. Nunca, y no sé de qué se trata, vamos a arrancar con esa duda. Y nunca, aunque sé de qué se trata, el 24. ¿Sabe lo que son simuladores con feedback? A ver quién es que más. El no, ni idea, el 39%. Sí, y los utilicé el 37%, ahí parejo. Y sí, pero nunca los utilicé el 24%. ¿Qué experiencia tengo en intubación endotraqueal en pacientes adultos? Algo, el 60%, son 24, son un montón. Mucha, para el 12% trabajaron en terapias. Y ninguna, el 12%, son 5. ¿Qué experiencia tengo en intubación endotraqueal en niños? Ninguna, el 78%. Mucha, 3 de 41 al 7%. Muy bien, bueno. Este, ustedes mismos ya se vieron de dónde arrancamos, ¿no, Patricia? Así Sí, que perfecto. Mucho tenemos más. mucho para trabajar. Yo les vengo a decir algo. Vamos a evitar de que sea algo muy unívoco y que sea de un solo lado. Todo lo que quieran hacer preguntas lo hacen a través del chat o en algún momento que vamos a hacer breaks, levantan la mano y antes de iniciar un nuevo tema se habían anotado la pregunta y me la hacen. Y también no están obligados a estar de acuerdo en el 100% de las cosas que digo, así que estoy abierto a que discutamos y en ciencia no hay certezas absolutas, así que todos podemos estar con algún conocimiento un poco fallido. Así que bueno, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a compartir la primera presentación donde les cuento un poquitito hacia dónde vamos con estas jornadas. Ahí está, se ve bien, ¿no? La presentación. Sí, sí, sí. Se ve bien, ¿no? Sí. Perfecto. Perfecto, bueno. Este grupo de charlas teórico-prácticas se llama RCP Interdisciplinaria. Y esta primera se llama de la docencia e investigación. Un poquitito vamos a hablar de algo que supera un poco lo que es RCP, pero que quiero contarles. Primero y principal, de todas estas charlas que vamos a ver, este es un gráfico, es una pirámide que habla desde dónde tengo menos promedio de tasa de retención de todo lo que vamos a hablar y lo que es más efectivo para poder creer que uno aprendió algo. Y pasa desde clases, que son lo que podría ser conferencias, lectura audiovisual, y lo que más efectivo es enseñar a otros. Hoy lo que vamos a hacer son conferencias, estas charlas que estamos haciendo. Vamos a poner videos audiovisuales para conformar un poquitito y entrar por otros canales en los conocimientos y sobre todo los grupos de discusión porque pretendo de que en algún momento discutamos algunos de los conceptos que tenemos. Y el sábado vamos a concluir, para que quede bien resuelto todo esto, con demostraciones, también en grupos de discusión, practicar haciendo, porque va a ser eminentemente práctica, y enseñar a otros, porque voy a ponerlos a ustedes en pos de ser instructores de sus propios compañeros. Y bueno, y la lectura, que fue previo a la jornada, seguramente esta de la bibliografía que les mandé, es la jornada, perdón, es la bibliografía última que tenemos, que es de la semana pasada, es la actualización 2025, que vamos a charlarla también en esta jornada. Un poquito de la epidemiología de lo que es un paro cardiorrespiratorio. A nivel extrahospitalario sucede en países desarrollados. Estamos hablando 55 casos cada 100.000 habitantes. Es mucho, es poco. Creo que hay situaciones donde es más frecuente, como por ejemplo en carreras. Hoy las carreras pedestres son muy en las calles, de diferentes kilometrajes, son muy habituales y la verdad que casi uno de 100.000 tiene algún evento fatídico. Así que por eso hay constantemente ambulancias atrás de estas carreras. Ahora cuando hablamos de paradas cardíacas hospitalarias, esto supera muchísimo, por lo menos lo que yo me imaginaba, en hospitales de Europa, son más o menos uno cada 500 ingresos. Entonces eso significa que aquellos que trabajamos en hospitales
vamos a estar metidos o viendo o participando en al menos una reanimación en algún momento del año. A ver, ¿por qué la interdisciplina y la RCP en niños y adultos? Quiero que me sigan con esto que no lo van a ver en ningún lado. Y esto es novedoso. Esto novedoso que nos está pasando no solo a la Argentina, sino al mundo. Esto es Argentina. Los últimos 10 años cayó casi el 41% los niños nacidos en toda la Argentina. Y esto es una catástrofe de diferentes puntos de vista. Si uno habla de catástrofe, al cambio. Esto demanda cambios y demanda una crisis. La crisis, como siempre dicen, que es oportunidad y veremos cómo transformar esto en algo positivo. Pero las consecuencias de esta situación al corto y mediano plazo es que debemos reordenar recursos. ¿Por qué? Porque esto lo que va a llevar es a la función y cierres de servicio, primero de cierres de maternidades y neonatologías, segundo de pediatría. Como ustedes están viendo, también jardines de infantes que le está pasando eso. Después la formación va a tener que estar enfocada en competencias interprofesionales y trabajo en equipo, no tanto en nichos etarios específicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los hospitales generales con médicos que asistan pacientes de todas las... que crecerá el rol del médico generalista con competencias pediátricas sólidas. ¿Qué significa esto? Que no van a estar solamente pediatras para reanimar niños. Va a ser cada día más demandado el médico generalista y el recurso de salud como son los kinesiólogos. Entonces, es obligado que ustedes se formen en reanimar todos los grupos etarios. Y va a tener además una población envejecida con un aumento de patologías crónicas y esto también va a generar la posibilidad de tener más posibilidades de reanimaciones. Entonces, ¿es necesario escuchar algo de reanimación neonatal en ustedes? Sí. ¿Es necesario practicarlo? También. Y pediatría, más también todavía. Y cómo unirlos, cómo unir conceptos, cómo se ante la llegada de alguno de estos casos. Así que creo haberlos convencido, me imagino de que sí. Bueno, ¿por qué el desarrollo tiene que ser de teoría y práctica? Porque el RCP necesita un marco teórico y la realización de maniobras prácticas. Este gran salto lo hacemos a través de un esfuerzo como es el que estamos haciendo. Primero, en el marco teórico debemos actualizar cada 5 años nuestros conocimientos. Así que vamos a aprovechar la jornada de hoy para contarles cuáles son las pocas novedades que hay en reanimación con respecto a la última que fue 2020. Y después, cuando hablamos de maniobras prácticas, ¿a qué le llamamos reentrenamiento periódico? Los cambios de técnicas docentes, soy docente en reanimación desde hace mucho tiempo, había muchos cambios de forma. La forma de enseñar reanimación era primero darles un marco teórico, que es lo más cercano PowerPoint. Yo arranqué con la filmina en retroproyector, diapositivas físicas, pero hoy ¿qué ha cambiado? Cambió mucho y cambió de fondo la docencia a través de lo que es simulación, el e-learning y los sistemas de feedback automatizado. Y esto es lo que vamos a hablar esta jornada y la práctica. ¿Qué es la simulación? Ya que el 47% de ustedes no lo sabe. Es una técnica de docencia basada en la creación de escenarios de simulación de la realidad. ¿Y qué es la fidelidad? Es lo cercano a la realidad. Se dice que una simulación es de alta fidelidad cuando parece real, cuando tenemos adelante un actor que me está trayendo un simulador, que es un robot que respira, late, tiene pulsos, y reacciona bien o mal ante nuestras acciones. Entonces, la simulación puede ser de alta o de baja fidelidad. Baja fidelidad es, por ejemplo, los torsos, donde yo voy a intubar, voy a practicar una habilidad, y en cambio los de alta fidelidad son los robotizados. Pero acuérdense que no es un simulador, sino es una técnica de docencia. El modelo constructivista del cual se basa la simulación necesita, mejor dicho, el papel de los estudiantes y los participantes es un papel hiperactivo y por eso busco en esta jornada que ustedes también participen.
y cobran importancia los conocimientos previos, por eso van a tener que leer la bibliografía, recordar esta charla para venir a la próxima jornada, para hacerlo más útil la jornada práctica, depende de las creencias y sobre todo de las motivaciones que los llevan a hacer esta jornada. Por eso si yo fui un poquito claro con la primer diapo que les mostré, mostrándoles, van a tener que saber actuar en nacimientos y en reanimaciones pediátricas, hagan lo que hagan, es importante que presten mucha atención tanto a la teoría como a la práctica. Acá tengo a mi perra opinando también. Hay transversales que unen a las reanimaciones. A mí me dicen por qué yo soy pediatra y neonatólogo, y hice pediatría porque me gusta ayudar a los chicos, la verdad es esa, pero ¿por qué neonatología? Porque es la edad donde por número de nacimientos mayor cantidad de personas requiere algún grado de asistencia y hasta una reanimación. Yo siempre digo que si alguien quiere aprender reanimación, que vaya a un servicio de neonatología. Y acá el foco de la reanimación en neonatos son las ventilaciones. En la reanimación en pediatría, el foco es la ventilación y las compresiones cardíacas. Vamos a charlar un poquitito de eso porque hay alguna distinción para hacer. Y cuando hablamos de reanimaciones en adolescentes y adultos, el foco está claramente en las compresiones cardíacas y en las opciones de las desfibrilaciones, tanto manuales como automáticas. Todo esto en forma transversal genera, vuelvo a decir, debe ser iniciada y sostenida con alta calidad por cualquier profesional de la salud, y es ahí donde lo sumo. La simulación depende de aprender de los errores, y esto es algo que nos diferencia a gente como de nuestra edad para arriba, donde aquel que cometió un error se lo condenaba con una guardia de fin de semana más. Hoy, al contrario, son eventos que favorecen el aprendizaje. ¿Por qué? Porque uno ve cómo resolver con un acto simulado en el cual uno falló, aprende qué es lo que no tenía que hacer o hizo mal y conecta fijado los conceptos. Por eso este concepto neurobiológico lleva una frase muy clara que dice: en simulación se acierta o se aprende. El entorno seguro, que es lo que vamos a ver en la jornada práctica, ya estoy anticipando lo que va a pasar en diciembre, es un sistema de formación para desarrollar competencias y, por lo menos como nosotros lo vamos a encarar, no es un sistema evaluativo, no le vamos a poner una nota. O sí, el sistema le va a poner la nota, pero no lo voy a registrar ni me va a interesar desde dónde arrancan ni qué se sacan. Por lo menos a mí, no sé a Patricia, se interesará o quien esté a cargo de la evaluación, pero la verdad que necesito que ustedes estén en un nivel de formación y se vayan con un conocimiento teórico y práctico mucho más avanzado y que les dé las herramientas para entrar a un grupo de reanimación para hacer una alta calidad de reanimación. Como técnica docente, los alumnos que hay que estar predispuesto a exponer sus debilidades y errores. Por eso hay que exponerse. En personas adultos esto es difícil, pero ustedes van a confiar en lo que les digo, en que no me interesa si erran o no. Y ser permeable es una crítica. Cuando uno les corrige, no es para exponerlos, sino es para mejorar. Siempre digo que la crítica como tal no es mala. La crítica es mala cuando no me entero de lo que me están criticando. Si no, es casi un acto de cariño, porque si yo lo corrijo a alguien es para que mejore. La docencia e investigación. Para terminar esta primera parte, ¿no? ¿Por qué investigar y la simulación cómo sirve para esto? Hay reparos éticos. Ustedes saben que investigar necesito un consentimiento informado, la aceptación por parte del paciente o el sujeto investigado de que lo voy a hacer participar en un trabajo científico. Hay un trabajo de investigación de un tal Fernando Ferrero en Archivos Argentinos de Pediatría, que dice que el objetivo de los comités de ética es prevenir la posibilidad de daño en los participantes. Y esto es lo que hace que sea tan difícil investigar en pediatría. Pero voy a extenderme más. Lo difícil que es investigar en pediatría y en reanimación. Porque imagínense pedir un consentimiento informado
a alguien que voy a decir, a ver, ¿con qué te voy a reanimar? Voy a reanimar a esta persona, con esta técnica, con esta técnica. Y le pido a un familiar que me firme. Es casi impracticable. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La siguiente, la que le hice en la misma revista, un número posterior, y estuvo publicado, cuando digo la investigación en pediatría con simulación clínica. ¿Por qué? Porque lo que hago es no poner un paciente, sino un simulador. Y lo que evalúa es lo que hace el recurso humano sobre el simulador. Y es así como publicamos un montón de investigaciones en reanimación y que ustedes hoy van a llegar a ver lo importante que se puede hacer investigaciones con los recursos que van a ver en diciembre, que van a llegar a sus manos y van a poder utilizar. Investigación con simulación es colaborar en la mejora de asistencia de pacientes. ¿Qué significa? Quiero averiguar cómo se intuba más rápido, si con un videolaringoscopio o con un laringo directo. Entonces, genero una cabeza de simulación de baja fidelidad y con eso tomo los tiempos. Para dar un ejemplo, esos trabajos los hicimos hace 10 años, poniendo que era más rápido y seguro hacerlo con videolaringoscopía, y eso hoy está considerado en las nuevas guías de reanimación. Ahora, cuando investigamos en simulación, es colaborar con las técnicas docentes en la formación y evaluación con simulación. ¿Qué hacemos? Vemos cómo es mejor formar el recurso humano con simulación. Hay un montón de trabajos que publicamos en todo tipo de revistas, no me voy a detener con esto, pero todos estos trabajos son citados. A los investigadores que publican, yo los invito a entrar en un mundo aunque sea probar alguna vez lo que es publicar un trabajo científico, y van a ver que las citas bibliográficas es lo que hace más importante o menos importante a un investigador. Pero más allá del número, lo más importante, hay índices que son diferentes métricas que evalúan investigadores, pero lo más importante es que todas estas métricas no miden la calidad de la publicación, ni del paper que cita el trabajo, ni del trabajo publicado. Hemos publicado 2 trabajos. Uno que fue citado por la Guía de Reanimación Pediátrica del 2021 en un trabajo publicado que hablaba de cómo se cansaba la gente cuando reanimaba y que no llegaba a los 2 minutos sin manifestar signos de cansancio y caída en la calidad de la reanimación. Imagínense lo importante de un trabajo como esto, que ha colaborado para hacer cita para una guía científica. Y con mucho orgullo puedo decir que la de este año, que salió la semana pasada, en reanimación neonatal, tomaron un trabajo que publicamos en la revista Perinatology, también con un simulador como el que van a trabajar ustedes en diciembre, donde lo que se vio es que colaboró para decir que estudios en maniquíes neonatales demuestran que la calidad de la compresión puede disminuir de 2 a 5 minutos cuando un solo médico realiza las compresiones. Hasta hoy no se consideraba la necesidad de rotación de funciones cuando se realizaban compresiones cardíacas, hasta que esto nos lo preguntamos y lo desarrollamos sobre un simulador. Así que esto no es más que contarles que no solo trabajamos en docencia, sino también en investigación en lo que es reanimación, y nos metemos en este hermoso mundo. ¿Les parece? Vamos a arrancar. Arrancamos con las reanimaciones neonatales y pediátricas, ¿les parece? Me van a decir que sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Estamos 18:32, arrancamos un poquito más tarde, pero como introducción me parece que es interesante para darle un marco a lo que vamos a ver. Siempre Patricia, que me decía que estoy desde la primera hora con ella, con esta propuesta que hace tan exitosa y tan... ¿no? Planificando una actividad docente digital, no saben qué lindo que es ver las caras y ver el interés o no interés que tenga sobre un tema y tratar de buscar la participación de cada uno de ustedes a hablar en una computadora. Pero más allá de eso,
Estoy tan confiado que ustedes en la última hora del sábado, creo que 6 de diciembre, se van a ir al mediodía diciendo, la verdad que podemos ayudar en una reanimación, tanto en neonatal como pediátrica, y obviamente también la de adultos, porque los pediatras realmente también colaboramos con las reanimaciones de pacientes de más de 13, 14 años, que son adolescentes, y el adolescente se reanima como un adulto. Así que si hay alguien que puede colaborar con la docencia de todo este espectro de personas, es un pediatra. Así que si ustedes no dicen lo contrario, no quieren opinar de lo que dijimos, vamos a arrancar con la primera de los módulos, que es la reanimación neonatal, que vamos a ir como cuentito y después le vamos a dar respuestas prácticas. ¿Estamos? A ver, vamos a abrir la presentación, me van a tener paciencia. Vamos a cerrar la anterior. Muy bien. Vamos a... presentación de... Perdón. Ahí está, ahí apareció. Nada más necesito a algunos de ustedes que me digan que está ok lo que están viendo. Ahí la pantalla está en negro todavía. Sí, ahora vamos a ver qué pasó. A ver ahí. Ahí sí se ve el power. ¿Ven Ahí. algo ahí? Sí, perfecto. Bueno, exacto, bueno, muchas gracias. Un neonato. Bueno, vamos a meternos en la primera de las edades, ¿les parece? En la primera de las edades, el neonato, la RCP. En todas las edades, los eventos de reanimación cardiopulmonar son condiciones tiempo dependientes. O sea, en el momento que sucede, no tengo tiempo para pensar y tengo que actuar y hacer cosas que estén preconcebidas y pretrabajadas y prepensadas y practicadas. Es por eso tiene una sucesión de hechos que vamos a tener que hablar. Bueno, un poquito volviendo a la epidemiología que habíamos arrancado en la primera charla, es que les tengo que contar que la mayoría de los, por suerte, ¿no? De los recién nacidos están vigorosos al nacer, pero aproximadamente el 10% de los recién nacidos requiere algún tipo de asistencia. Algo tenemos que hacer. Y no por nada, que se llama neonatología. Que creo que compartimentalizar la medicina, y esto sucedió mucho hace 35 años, donde la neonatología se escinde de la pediatría, creo, como siempre, tuvo cosas buenas y cosas malas. Lo malo es que llegó un momento donde el único que podía asistir a un parto era un neonatólogo. Y eso es un crimen que, si ustedes me escucharon en la primera charla, no va a suceder, no va a seguir sucediendo. Los partos van a tener que ser recibidos por varias personas y no solamente por un especialista en neonatología. Pero solo un 1% necesita medidas de reanimación mayores, intubación, masaje cardíaco y medicamentos. Es una reanimación importante. Pero ustedes díganme en qué otro grupo etario necesitan una reanimación importante cada 100 nacimientos, cada 100 personas, ¿no? De hecho, entonces, decirles, es la especialidad donde más necesidad de reanimación hay que el resto de la medicina. Vamos a ir un poquito a la fisiología fetal y por qué es tan especial en neonato. Dentro de la panza, el pulmón, los alvéolos están llenos de líquido pulmonar. En el útero, el feto depende de la placenta para el intercambio gaseoso. Obviamente, eso hace que la fisiología sea muy distinta y que una vez que nazca, cambie y necesite una transición de respirar a través de lo que sería una membrana extracorpórea, como es la placenta, a respirar aire ambiente. La fisiología fetal dice que las arteriolas pulmonares están vasocontraídas. ¿Por qué va a hacer llegar sangre a un órgano que no está ventilado, no recibe oxígeno? El flujo sanguíneo, obviamente, pulmonar está disminuido y el flujo de sangre se desvía a través del conducto arterioso, o sea, la poca sangre que va al pulmón se desvía a través del ductus. Después del nacimiento, los pulmones se expanden con aire en ese primer
esfuerzo y el líquido pulmonar fetal sale de los alvéolos hacia el intersticio pulmonar, donde después los linfáticos los van a limpiar. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Las arterias pulmonares se dilatan. ¿Por qué? Porque la caída de la CO2 y el aumento de la PO2 relativa a la PO2 que tenía el feto va a hacer que esas arterias se dilaten y que el flujo sanguíneo pulmonar empiece a aumentar y ahí la sangre en forma casi inmediata empieza a pasar por los pulmones porque realmente empieza a recibir la hematosis. Los niveles de oxígeno se elevan con respecto a lo que el feto tenía en su momento. Imagínense que un feto tiene 32 a 40 de PO2, cuando eso es superior en los recién nacidos. El conducto arterioso se contrae y la sangre fluye a través de los pulmones para recoger el oxígeno. Se absorbe el líquido pulmonar, las venas y las arterias umbilicales se vasocontraen con el consiguiente incremento de la presión arterial sistémica. Los vasos sanguíneos del pulmón se relajan. Todo esto es la transición normal. Pero yo les conté que 1 de 10, esto no es tan, pero tan normal. ¿Qué puede fallar? Algún grado de hipertensión pulmonar, puede haber injuria de órganos. ¿Qué significa esto? Algún grado de asfixia. Cuando se sufre una anoxia que le saca el oxígeno a ese niño, a ese feto, lo que genera es lo que se llama apnea primaria. Es la primera falta de oxígeno, un periodo inicial de intento de respiraciones rápidas, es seguido de una apnea primaria y el descenso de la frecuencia cardíaca que va a mejorar con estimulación táctil. O sea, hace gala de todo lo que son mecanismos compensatorios, cazando, por ejemplo, un elefante marino, cazando esa profundidad, porque lo que hace es redistribuir el flujo sanguíneo, lo prioriza el corazón, el hígado y el cerebro y le saca oxígeno a los músculos, la piel, los riñones, el intestino y genera un ahorro de oxígeno de todos estos tejidos y es por eso que puede hacer. El feto lo que hace es exactamente lo mismo, genera ese reflejo de inmersión y en un primer momento eso es muy exitoso. Ahora, si esto se prolonga en el tiempo, lo que va a haber es algún grado de sufrimiento. Entonces, si en la primera parte donde falta oxígeno, por ejemplo, en un parto, ya venía un feto con algún problema y nace, esas contracciones pueden llegar a generar que nazca en apnea y que con el simple hecho de una estimulación táctil inicie la ventilación. Pero ¿qué pasa? Si continúa la falta de oxígeno, viene acompañada por una continua baja en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. La apnea secundaria no puede ser revertida con estimulación y debe proveerse ventilación asistida. Entonces, quiero que les quede un concepto a partir de acá. Antes, y ustedes veían en las películas que a los chicos los agarraban de los pies y les daban golpes en las nalgas, les apretaban el tórax, todo tipo de estimulación táctil, que eso es perder tiempo. Toda apnea nacido se toma como una apnea secundaria, porque si no se pierde tiempo para darle lo que necesita, que es inflarle los pulmones. El problema es que no infla los pulmones como corresponde y no podemos perder tiempo sin hacerle una ventilación a presión positiva. Es por eso que el pilar, lo más importante en reanimación neonatal, es la ventilación. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es que rápidamente aumente la PO2 para que caigan las presiones pulmonares y admita la sangre al pulmón y que el pulmón esté oxigenado. Espero que se haya entendido. Igual lo vamos a volver a repetir. En un parto lo que hay que hacer es anticipar la reanimación y hay factores de riesgo prenatales e intraparto. Y ustedes me dicen, entonces, ¿qué vida fácil tendría una persona que asiste partos? Porque si yo puedo anticipar el 100% de todos los chicos, yo estaría en mi casa, me llaman, llego al parto y voy a saber si tengo que reanimarlo o no. Pero no todo se puede anticipar. Sí, hay un número alto de los que se puede anticipar. Pero ¿qué pasa? Siempre tiene que estar una sala de partos predispuesta a recibir un chico que haya que reanimar.
hay un montón de factores preparto e intraparto que generan que ese chico deba ser altamente con probabilidad de ser reanimado. Hay factores preparto, vamos a dar uno, que yo, un posttérmino, tiene una placenta envejecida con menor intercambio de gases. Entonces, esa gestación de posttérmino se come un trabajo de parto con contracciones y lo que va a pasar es que pase seguramente de apneas, pase de primaria a secundaria y ese chico salga con algún grado de asfixia. O algún factor intraparto, a ver, vamos a ver, hiperestimulación uterina. Para leer uno, ¿qué significa? Un tono muscular del útero que esté mucho tiempo contraído y no se relaje, y obviamente cuando hay contracción no hay intercambio gasoso en la placenta, entonces eso le genera un riesgo más. Y hay un montón más, como ustedes lo pueden leer. Entonces todo esto lo puedo preanticipar, mejor dicho. Otro lo que es el meconio. El meconio es la materia fecal que elimina el feto dentro de la panza, y eso lo tenemos que tomar como un gran factor de riesgo. ¿Por qué? Porque lo que le dije, que este fenómeno de inmersión o reflejo de inmersión hace que le saque oxígeno al intestino. Pues el intestino no es necesario que constantemente esté recibiendo flujo de oxígeno, pero con un rato como que se prolongue, empieza a aumentar el peristaltismo y con eso la eliminación de meconio. Puede la eliminación de meconio ser como un evento normal y esperable porque empieza a crecer y le pase, pero también es un signo de sufrimiento fetal. Vamos a ir admitiendo, ahí está. Bueno, como les dije, las decisiones tienen que ser tiempo dependientes. Y sabe que tienen que ser tiempo dependientes en todas las edades. Pero donde más tiene que ser respetado es en los recién nacidos, porque hay una cosa que se llama el minuto de oro. El minuto de oro es eso que dice que ni bien nace, no tiene que tardar un minuto sin que ese chico en apnea deba recibir una ventilación a presión positiva. Entonces les voy a ir haciendo las extracciones de este gran algoritmo que ustedes ven ahí a la derecha. Obviamente no lo van a poder ver, pues yo se los estoy extrayendo acá. Apenas nace, acá me van a seguir el puntero seguramente, acá es donde se inicia un cronómetro, donde es importante seguir los tiempos. Ustedes saben que hay que seguir los tiempos. En reanimación de adultos y pediátrica lo hago cuando yo cuento los ciclos coordinados. Ya lo vamos a ver en la práctica. Pero en el recién nacido necesito que un cronómetro me diga a cuánto estoy desde ese que el chico nació. Si estuviéramos delante de usted le diría, a ver, ¿cuándo se decreta que un chico nace? Un chico nace y se decreta que nace cuando se extrae completamente el cuerpo del cuerpo de la madre. Entonces, mientras que no salga hasta el último de los pies y está encefálica o completamente la cabeza cuando está en podálica, ese chico no se lo considera nacido. Entonces, una vez que nace, se inicia el cronómetro e inicio todo este algoritmo. Entonces, lo que hacemos es pinzar el cordón en forma tardía. Esto es, en los chicos que están vigorosos, tardo un minuto en clampear ese cordón. ¿Para qué? Para que la sangre de la placenta vuelva al niño. Estimular suavemente, secándolo, envolverlo y poner un gorro para después, si valorando la respiración y la frecuencia cardíaca está bien, lo voy a dejar en contacto con la piel de la madre, esperando a que pase ese minuto, que llore, que sea de término y que esté vigoroso. En ese momento, al minuto, le van a clampear y lo voy a llevar a continuar con las evaluaciones. Pero ¿qué pasa? Si la respiración es inadecuada, lo que voy a hacer es que se clampee ese cordón inmediatamente y me lo voy a llevar a la sala de recepción-reanimación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si hay apnea o respiración agónica, ¿qué es una respiración agónica? Unos movimientos, a ver si ustedes me están viendo acá en la cámara, es como boqueos, como respiraciones agónicas, más de eso no se lo podría decir mejor que esto, pero lo que no alcanzan esos para levantar la frecuencia cardíaca. Entonces ya cuando no ventila
o tiene esas respiraciones agónicas, lo que hago es empezar a inflar los pulmones. Entonces, lo que hago es directamente pasar la ventilación con presión positiva. Hay dos causas por las cuales tengo que hacer ventilación a presión positiva. La apnea o una respiración que yo considere, no sé si es buena o mala, pero lo que voy a hacer es tomarle la frecuencia cardíaca. Una frecuencia cardíaca, ¿dónde la tomo? En la base del cordón umbilical y lo siento con el tacto, o con un estetoscopio colocado sobre el corazón y voy a tomar la frecuencia cardíaca en 6 segundos. Por eso siempre el reloj tiene que estar atento para poder contar. Cuando yo cuento menos de 10 latidos en 6 segundos, eso significa que tengo menos de 60 por minuto, perdón, menos de 100 por minuto. Cuando yo cuento menos de 10 latidos en 6 segundos, significa que ese chico lo que necesita es algún grado de ventilación. La frecuencia cardíaca adecuada en un recién nacido es más de 100 por minuto. ¿Estamos? Entonces, les repito las dos causas por las cuales voy a ventilar a un chico. Apnea o una respiración agónica que no alcance a levantar la frecuencia cardíaca a más de 100 pulsaciones por minuto. Si ustedes siguen acá esta parte del algoritmo, lo que dice es la saturación objetivo. ¿Qué hay que hacer? En un chico que yo necesite ver que hay que hacer algo, que hay que reanimarlo, le voy a poner un saturómetro en la mano derecha. Es postductal. Lo que voy a hacer es tener una regla para saber si esa saturación de oxígeno es la adecuada o inadecuada. Obviamente yo no puedo pretender que un chico de menos de 3 minutos esté rosado. Por eso el color no es fidedigno de la oxigenación, al menos en los recién nacidos. Y es por eso que la cantidad de oxígeno que se necesite depende de estos objetivos de oxigenación, y por eso es tan importante siempre seguir un un nacimiento con Continuamos. Una vez que hago las ventilaciones, yo hago por lo menos 30 segundos de ventilaciones, voy a considerar más que nada al principio de si se mueve el tórax. ¿Cuánto tengo que insuflar un pulmón? La cantidad suficiente como para ver que ese tórax apenas se eleva, como en el resto de las edades, tanto en pediatría como en adultos. Ese tórax se debe elevar, ni mucho, porque puedo someterlo a un neumotórax, ni al extremo de no verlo. O sea, tengo que inflar ese pulmón. Si todo eso no pasa, hay algunas cosas que tengo que verificar. Primero, que esté bien puesta la mascarilla, que la posición de la cabeza sea la adecuada. A veces necesito alguna tracción mandibular, ya lo vamos a ver con la práctica. O considerar quizá aumentar la presión. Volvemos a hacer unas insuflaciones de prueba y reevaluamos de que realmente esté inflando ese tórax. Si está inflando el tórax, seguimos con 30 segundos de ventilación. Y ahí lo que vamos a comprobar es nuevamente la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el director de la reanimación neonatal. Si una persona que está siendo reanimada, recién nacida, no levanta la frecuencia cardíaca, hay algo en la reanimación que va mal. Y todo lo contrario, cuando ya tengo más de 100, esa reanimación está siendo exitosa. Entonces, repetimos, una persona que nace, no respira o está hipotónico, considero que hay que cambiar rápido el cordón, me lo llevo a la sala de recepción reanimación y me considero que si está en apneo o si tiene una frecuencia cardíaca menos de 100, empiezo a dar ventilaciones a presión positiva, evaluando que sean las correctas, o sea que levante el tórax. Si levanta el tórax, continúo durante 30 segundos haciéndolo y evalúo la frecuencia cardíaca, como era tomando la base del cordón umbilical o con el estetoscopio. Si tengo si tengo menos de 60, o sea, menos de 6 latidos en 6 segundos, esa frecuencia cardíaca está muy mal y lo que tengo que hacer es poner un elemento avanzado de vía aérea. ¿Qué es un elemento avanzado de vía aérea? Es intubación endotraqueal o máscara laringea.
Hay una consideración que hay que hacer con respecto a esto y hay un cambio en la guía 2025 y es que antes la única consideración era intubación endotraqueal. Hoy se encara la intubación endotraqueal solamente en aquellas personas que tengan una tasa de efectividad de intubación de más del 95%, o sea, que sean expertas en intubación. Si no, la indicación es poner una máscara laringea. Una vez que tengo puesto una máscara laringea o un tubo endotraqueal, además de ventilarlo, lo que voy a hacer es sumarle el masaje cardíaco. Entonces, lo que tenemos que hablar es de frecuencias. Como les dije, el punto máximo, lo más importante en una reanimación neonatal es la ventilación. Entonces, la frecuencia tiene que ser alta, tiene que ser de entre 40 y 60 ventilaciones por minuto. ¿Cómo lo hago eso? Con una regla memotécnica que dice ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. Con esa frecuencia voy a lograr esa de 40 a 60 ventilaciones por minuto. Cuando eso no alcanza y yo tuve que intubar o ponerle una máscara laringea a este recién nacido, lo que voy a hacer es sumarle el masaje cardíaco y lo que voy a hacer es una regla que es 3-1. 3-1 es 3 compresiones por una ventilación. Cuando yo hago eso, serían 90 compresiones por 30 ventilaciones, 120 eventos por minuto. Y la regla es 1, 2, 3, ventilo, 1, 2, 3, ventilo. Esa coordinación obviamente tiene que ser realizada por 2 personas. Y continuamos con el algoritmo. Perdón, vamos a volver sobre este, porque después vamos a trabajar en la parte práctica, hablaremos nada más que del algoritmo. Apnea o frecuencia cardíaca menos de 100, 30 segundos de ventilación efectiva. Le tomo la frecuencia cardíaca. Está más de 60, pero menos de 100. Lo que voy a tener que hacer es seguir ventilándolo. 30 segundos más hasta volver a evaluar. Si yo tengo una frecuencia cardíaca más de 100 y el chico empieza a respirar o a llorar, dejo la reanimación y continúo con el resto de los pasos. Pero lo más importante es continuar con este algoritmo que venimos por acá. Si a pesar, y acá estoy hablando del 0,01% de los recién nacidos, que con una compresión más una ventilación coordinada, 30 segundos a 1 minuto, siga por debajo de 60 por minuto de frecuencia cardíaca, lo que voy a tener que hacer es agregarle a drogas. Las drogas es adrenalina. La adrenalina se puede entregar tanto por vía respiratoria, por vía a través del tubo endotraqueal, o por un catéter que se coloque en la vena umbilical. Quizá lo practiquemos el sábado, a ver si tenemos tiempo para eso, pero la realidad es que poner una vena umbilical es el acto más fácil que tiene la neonatología. Es impresionantemente fácil. Y lo que hay que hacer es meter un catéter nada más que 2, máximo y exagerando 4 centímetros. Con eso ya tengo un acceso vascular más que firme como para poner adrenalina. Esto lo vamos a repetir, no se me queden en lo teórico, vamos a seguir con esto. Vamos a ver con algunos detalles. Vamos a hablar de todo lo que vimos en forma detallada. Inmediatamente después del parto, una vez que nace y está el bebé completamente afuera del cuerpo de la mamá, tengo que hacerme 3 preguntas para saber si lo voy a dejar en contacto piel a piel y con su clampeo tardío de cordón, o me lo voy a llevar a la sala de recepción reanimación. ¿Qué 3 preguntas me hago? ¿El neonato es de término? Eso lo voy a ver con la fecha de última menstruación o con la fecha que me diga el obstetra, la obstétrica o por la ecografía precoz. Me va a decir, este chico va a ser de 40 semanas. Listo, ese no sería problema. La pregunta es, ¿respira o llora? ¿Y tiene buen tono muscular? Si alguna de todas estas preguntas es no, a ese paciente lo que hago es me lo llevo. Un poquito cambio esto de término, porque si es un prematuro, pero llora y tiene buen tono muscular, también le voy a hacer un contacto piel a piel y voy a retrasar el clampeo del cordón umbilical. Bueno, los pasos iniciales, una vez que lo llevo a la sala de recepción reanimación, lo pongo con la cabeza hacia mí, lo pongo abajo de una funda de calor
y lo posiciono para mantener una vía aérea permeable. Lo seco, lo estimulo y lo reposiciono. Lo seco, y ahí está, hay un estímulo, y ahí rápidamente todo esto, imagínense que son segundos desde que nace, y yo evalúo esto y lo tengo en la sala de recepción reanimación. Evalúo algo que ustedes ya me tendrían que estar diciendo, que es evalúo la respiración. ¿Respira o no respira? Entonces, vamos a seguir, esto ya lo habíamos dicho. Un poquito la demora del cordón umbilical también lo habíamos dicho. Habíamos dicho que, bueno, esto ya se los digo, qué significa, lo que cambió el 2025 es lo que se llama milking, ordeño. ¿Qué significa? Que si el chico es prematuro extremo, un prematuro, o un chico que hubo que reanimar, le dejan largo y lo que hacen es exprimirlo para hacerle pasar la sangre del cordón hacia el niño. Después, si alguno se atreve a decirme por qué hacemos eso, de por qué es necesario que la sangre vuelva al bebé, la verdad que tiene un premio. Yo les aseguro que va a haber premios el 6 de diciembre. Sabe Patricia que lo hemos cumplido el año pasado y este año también vamos a tener muchos premios porque es valorizar el esfuerzo tanto teórico como práctico. Pero ¿por qué es necesario? Algunos ya están yendo al ChatGPT y lo van a sacar. ¿Por qué es necesario que la sangre de la placenta vuelva al bebé? No tiene nada que ver con la reanimación, pero bueno, ya te los dejo. Como yo a este chico lo contacto con piel a piel o me lo voy a llevar a la sala de recepción reanimación, es que la temperatura sea la adecuada. En sala de partos tiene que estar entre 24 y 28 grados. O sea, con un ambo tengo que estar perfectamente bien. Sala de recepción tiene que estar en 26 a 28, tiene que hacer calor. Y en la colchoneta, donde lo estoy recibiendo, ese bebé, donde voy a iniciar la reanimación, debe estar a 37 grados, o sea, la hipertermia, o sea, tampoco sobreabrigar. Cuando hablamos de la temperatura en los prematuros, sobre todo en los prematuros menores de 32 semanas, lo que hay que hacer es aumentar la temperatura en sala de partos, precalentar la cuna, usar a veces un colchón térmico, cosa que casi no se usa, y considerar meterlo dentro de una bolsa de polietileno para cuando el bebé tiene menos de 28 semanas. ¿Por qué? Porque la piel de un recién 8 semanas, la idea que es la no piel, histológicamente le falta la capa córnea, que es lo que es impermeable, lo que hace que pierda energía, calor y agua. Es por eso que necesitamos protegerlo ya desde el primer segundo de la evaporación y con la pérdida de temperatura. Es por eso, apenas nace un bebé tan prematuro, se lo meta dentro de una bolsa sin siquiera secarlo. Bueno, y lo que hacemos es ponerle enseguida, sí secarle la cabeza y ponerle un gorrito, y ahí sí nos metemos dentro de una bolsa. No nos metemos más en el tema prematuros, ustedes es altamente improbable que estén colaborando en la recepción de un recién nacido prematuro, pero sí en niños más grandes. Así que vamos a ver, les había dicho que lo primero que hacíamos era evaluar la ventilación y decidíamos si estaba en apnea, o sea, si no respiraba, o si respiraba con un esfuerzo muy grande y no alcanzaba a levantar la frecuencia a más de 100 por minuto. La composición correcta de un recién nacido es una posición completamente distinta a todo ese 47% que dice que lo único que existe son adultos. Tienen que prestarme mucha atención acá. La forma de colocación de un niño, sobre todo un lactante y un neonato, es una posición que se llama de olfateo. Olfateo es como si ahora ustedes están en sus casas, de hecho yo estoy en la mía, y acá hay atrás una dinámica familiar que es tremenda, que pasa por todos lados, y me tengo que concentrar. Pero si ahora estuvieran horneando algo en la cocina, yo enseguida levanto la nariz así, para que entre mejor las ondas olfativas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ni ir a la hiperextensión completa, ni ir a la flexión completa. ¿Por qué? Porque hay que desacodar la vida aérea. Entonces, la forma de todo lo que tiene que ver con pateo, en el simulador que tengamos en diciembre, que ustedes lo van a ver, si ustedes no lo ponen en esa posición, no lo van a poder ventilar.
¿Por qué? Porque es muy fiel a lo que es el recién nacido y el lactante normal, que necesitan esta correcta posición. El paro neonatal es predominantemente por asfixia, ¿no? Por eso que iniciamos la ventilación. El concepto del minuto de oro para completar los pasos iniciales, reevaluar y comenzar la ventilación. Por eso quiero que entiendan algo. En todas las reanimaciones es importante el tiempo. En la del recién nacido, pero hay que correr. Ustedes saben que en un minuto ese chico ya tiene que estar ventilado hacia 30 segundos, si se lo merece. Muy bien, indicaciones de ventilaciones, ustedes ya me las tienen que ir diciendo y las saqué de ahí. Es apnea, boqueo o ventilación inefectiva, y si ya con eso me alcanza, empiezo a ventilar. Tomo 6 segundos la frecuencia cardíaca en la base del cordón umbilical o con el estetoscopio. Si tiene menos de 10 latidos en 6 segundos, es una frecuencia cardíaca baja y inicio la ventilación. Lo hago durante 30 segundos, que sea efectiva. ¿Cómo me doy cuenta que es efectiva? Que levanta el tórax. Una vez que obtengo esos 30 segundos, vuelvo a tomar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca está en menos de 6 en 6 segundos, o sea, menos de 60 por minuto. Ahí tengo que ponerle un tubo endotraqueal o una máscara laringia. También van a practicar esto en diciembre. O una intubación en aquellas manos que sean expertas en poner tubos endotraqueales. La intubación no es una habilidad que sea indispensable en la reanimación de ningún grupo etario. ¿Estamos? De hecho, sacaría la práctica de la intubación en todos los cursos de reanimación. De hecho, vuelvo a decirles, solamente tienen que intubar a aquellos que demuestren tener un 95% de éxito en las maniobras de intubación en fechas pasadas, cuando tengo la habilidad comprobada cuando me está formando. Bueno, y hay diferentes formas de administrar presión positiva. Esto, si alguno me dice, se llama NeoPAF. El NeoPAF es un ventilador para reanimar, donde voy a dar PIM y voy a dar PEM. Voy a dar presión inspiratoria máxima y voy a dar presión al final de la expiración. Todo eso lo puedo setear y es mucho más efectivo que hacerlo con manuales, que son las bolsas de reanimación, que en general las que se usan son las autoinflables por sobre las de anestesia. Las anestesia son, no sé, mal llamadas anestesias, tendrían que llamarse infladas por flujo, pero son otro tipo de actividad que también sirve, pero en neonatología usamos más que nada, y en reanimación en general usamos esto. O el boca a boca, cuando estamos en ambiente extrahospitalario o enseñamos a los pacientes, a los padres a hacerlo. Las máscaras tienen bordes, acolchados o no acolchados. Usted me diría cuáles son los mejores, los acolchados. ¿Por qué? Porque voy a lograr hacer lo más importante en ventilación a presión positiva, que es hacer un perfecto sello entre el mentón, boca y nariz y lograr que no haya fugas. La forma redonda o anatómica. La más efectiva es la anatómica, porque siga obviamente los accidentes de la cara. El tamaño, pequeño o grande, y tiene que ser acorde al tamaño de la cara del bebé. Bueno, la máscara debe cubrir mentón, boca y nariz, pero no cubrir los ojos para no lastimarlos. Muy bien. Hay elementos de presión que tengo que utilizar, perdón, elementos de seguridad. O los dos, uno o dos. Uno se llama la válvula de liberación, que si está habilitada, acá, como la ven, está habilitada, y me va a liberar la presión que supere los 20 a 30 centímetros de agua. O sea, va a proteger a ese pulmón de ese recién nacido que recibe una presión excesiva. Si yo necesito darle más, lo que voy a tener que hacer es tapar esta parte y con eso lograr darle más presión con mucho cuidado. O el manómetro, donde yo visualmente voy a estar chequeando de que la presión sea la que yo quiero darle, entre 20, 30, es una locura, más de 40 centímetros. Salvo que sea un prematuro extremo con un pulmón muy duro por una hialina. Muy bien, vamos a pasar, cómo setear un NeoPAF, sí que no lo vamos a ver porque es una fuente de gas.
¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, cuando es un prematuro y yo tengo la posibilidad de contar con esto, que es un administrador de PEP, a través de la presión positiva con bolsa y máscara, yo acá tengo una rosquita que lo que voy a hacer es cuando, acá no sé si se ve muy bien, pero aquí dice 20, 15, 10 y está puesto en 5, yo voy a dar una presión al final de la expiración cuando hago la presión positiva. Entonces, cuando se trata de prematuros, lo ideal es hacerlo con esto. Yo creo que va a terminar siendo para todas las personas. Obviamente estoy yo más necesitado de hacerlo con un prematuro, donde su volumen residual seguramente es muy bajo y lo necesito proteger, pero es un chiche que podríamos contar. Como les había dicho, cuando yo tengo que ventilar es de 40 a 60 respiraciones por minuto y eso lo logro con una regla. ¿Cuál es? Ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. Con esa frecuencia, es altísima. Es la frecuencia respiratoria normal de un recién nacido. Esa regla mnemotécnica que les dije. Cuando empiezo el asistente escucha si la frecuencia cardíaca aumenta durante los primeros 15 segundos después de haber empezado y me va a decir si voy bien o voy mal, ¿no? La mejor forma de medir la frecuencia cardíaca es con un monitor de signos vitales, es con los chupetes, los electrónicos que se ponen en el tórax de los chicos, y con eso voy a tener una lectura mejor de la frecuencia cardíaca. Esto no significa, yo les había dicho que el saturómetro era un elemento muy importante porque me iba a decir cómo voy con el oxígeno. Y ya les aseguro que estoy terminando esta parte, porque una vez que hablamos del oxígeno, ya ahí nos vamos a liberar un poquito más y vamos a poder charlar de otras cosas. ¿Qué más? A ver, no se está expandiendo bien el tórax, que es lo que van a practicar ustedes. Las posibles causas es sello inadecuado, y repongo la máscara, arranco por el mentón, sigo con la boca y termino con la nariz. Y hago la fuerza en el centro de la máscara, no en los costados. Se hace mucho más efectivo cuando la fuerza la hago en el centro de la máscara. O tengo una vía bloqueada. Yo les dije que presten mucha atención porque la forma de posicionar una cabeza en un recién nacido y en un lactante es en un camino intermedio entre la completa flexión y la completa extensión. Eso lo van a ver en la parte práctica. Yo casi ni perdería tiempo acá, pero si no lo hacen no le van a poder inflar ese pulmón. Es siempre el problema que tienen para inflarlo. O la presión es insuficiente, o sea, corregimos eso y vemos si levanta el tórax. Y si el tórax lo veo inflar, lo tengo que ver inflar a penitas, no demasiado porque lo puedo hinchar. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Si yo estoy durante mucho tiempo ventilando, se me va a llenar el estómago de aire, además de los pulmones, y si ese estómago es un órgano fantástico. ¿Por qué? Porque permite distenderse hasta un punto donde si se supera un límite ístico, lo que hace es desinflarse inmediatamente, se achica inmediatamente y eso es un vómito. Entonces, y además cuando se está hinchando lo que hace es presionar el diafragma y empobrece la ventilación a presión positiva. Entonces, cuando yo considero que tengo más de 2 minutos de presión positiva, yo les doy unos minutos porque no lo dicen en ningún lado, pero mi experiencia los lleva a que yo le diga esto. Un ayudante lo que hace es ponerle una sonda orogástrica, puedo seguir tranquilamente siguiendo con la ventilación con bolsa y máscara. Mido desde el puente nasal, que está entre los ojos, hasta el lóbulo nasal y hasta el camino intermedio entre el ombligo y la apéndice sifoides, y este es todo lo que lo tengo que introducir por la boca y aspirar para sacarle el contenido que tenga el estómago. Es imposible que vaya a la vía aérea, así que pónganlo por la boca y va directo al estómago. Muy bien, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos para, si hay que intubar, ustedes saben que lo más importante es reconocer las estructuras anatómicas. No voy a perder mucho tiempo en esto. Voy a ver si puedo llevar el sábado que vamos, aunque sea para que vean con el laringoscopio, el video de laringo, para que vean algo de esto. No se usa más un tubo 4, en neonatología se usa hasta el número 3, y diferentes tamaños de tubo dependen de la edad gestacional
o el peso. Yo cuando nace lo que voy a tener es la edad gestacional, que me digan, che, vas a recibir un chico de 30 semanas. Si recibo un chico de 30 semanas, yo sé que el tubo que le va a entrar es 1,3, ni le va a sobrar, ni le va a faltar. Y si es un chico de término, el tubo endotraqueal es un 3,5. Y lo que voy a tener que hacerlo es sumarle 6 al tubo, y es entre 9 y 10 centímetros lo que tengo que introducir. Muy bien, esto ya lo habíamos dicho, de que hay máscaras de laringia que se llaman iGel, que son distintas a las inflables. Hoy cuando hablamos de máscaras de laringia, no podemos hablar más de las que tienen los bordes inflables. Lo que hay que usar son las de gel completo, y no hay que hacer nada más que introducirla. Es facilísimo y lo van a ver haciéndolo hasta en un recién nacido. Asegurar RCP básica de alta calidad. Muy bien, se recomienda intubar antes de empezar las compresiones torácicas en neonatología. Si la intubación no es exitosa o factible, se puede usar una máscara. Y acá la actualización 2025 dice colocar una vía aérea avanzada antes de realizar compresiones cardíacas. ¿Qué es vía aérea avanzada? Ya no habla de intubación, habla de máscara laringia o de intubación endotraqueal en manos expertas. Esto es lo que yo les mostraba. ¿Ven la diferencia? Estas no debieran usarse más. Es más difícil de ponerlo, puede tener menos porcentaje de éxito, se pueden pinchar, hay un montón de... Estas son las diferencias, tienen numeradas y es facilísimo ponerlo, hasta tiene un orificio para colocar la sonda orogástrica. Me voy a fijar la hora para que es y cuarto, ya estamos terminando. El oxígeno, vamos a ver, hay cambios. En los chicos de más de 32 semanas, o sea, cercanos al término, y en término, arrancamos con la reanimación, con una FIA2 de 0,21. Y aquellos que no ven neonatología van a decir, aire ambiente. Esto se está hablando hace más de 10 años y se vio que tiene mucho más mejores resultados a largo plazo en cuanto a daño posterior cuando se lo hace con FIA2 ambiente. Si el oxígeno y la ventilación no alcanza y yo tengo que pasar a hacer una intubación endotraqueal o una vaca laringia o una compresión, lo que voy a hacer ahí sí es aumentarle al 100% la FIO2. Cuando se habla de un prematuro de menos de 32, ya ahí arranco con 0,3 o más de FIO2. Espero haber sido claro con esto. Una vez que el chico ya está reanimado, si la saturación supera el 95%, empieza a bajar gradualmente la fracción inspirada de oxígeno. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a pasar. La forma de dar oxígeno libre es estadounidense, es a través de una cánula, haciéndole como una carpita, o una máscara que venga directamente con la provisión de oxígeno. Esto ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. ¿Cómo lo medimos? Con un saturómetro de oxígeno y correlacionando con los minutos de vida que tiene ese paciente. Muy bien. Masaje cardíaco, ya lo habíamos dicho, esto lo voy a pasar porque creo que lo habíamos dicho. ¿Qué más? ¿Qué más? La relación es 3-1, ahí siempre voy a tener que coordinar. Aquellos que hacen adultos solos, por favor, présteme atención a esto. Debo coordinar 3-1 cuando lo hago con bolsa y máscara, cuando lo hago con vía aérea avanzada de la vía aérea. Ustedes vieron que en pediatría y en adultos, cuando yo al paciente lo tengo con una vía avanzada de vía aérea, puedo ir con frecuencias separadas. Por un lado va la ventilación a una frecuencia respiratoria de 20 por minuto para un niño, y una frecuencia cardíaca entre 100 y 120. Si es un adulto, puedo en forma no coordinada ir a 10 por minuto de frecuencia ventilatoria y de 100 a 120 la cardíaca. En neonatología siempre tengo que hacer una relación, y esto es como un baile entre el que masajea y el que ventila, haciendo 3-1. Si la causa es de origen cardíaco, ahí tengo que ir a 15-2. Pero eso no me presté mucha atención ahora. La técnica que tengo que hacer, yo siempre digo, y quiero que me escuchen bien entendido esto.
¿Con qué lo hago? Con 2 dedos, con un talón de una mano, con 2 talones de una mano, me subo, lo hago. Yo quiero que entiendan que lo que tengo que hacer es aplastar el corazón contra la columna vertebral. Literalmente te pasa eso. Y eso lo voy a lograr en base al tamaño del tórax del paciente, en base a mi fuerza, en base a mi tamaño corporal. Y lo que tengo que entender es que lo tengo que lograr que el diámetro antero posterior del tórax se hunda 1/3 y a veces hasta 1/2 del diámetro anteroposterior. O sea, es una compresión, una señora compresión. Eso dicen en centímetros, dicen de 4 o 5 centímetros en adultos. Yo, la verdad, que con una regla no puedo estar. Yo quiero que entender que es como si fuera una capa de una torta donde yo tengo que ir a 1/3 de eso que tengo que presionar mucho. La mejor y más efectiva en lactantes y en neonatos son 2 pulgares. Yo abrazo el tórax del bebé y con estos 2 pulgares, ojalá me estén viendo acá, yo uno los pulgares y pongo en un punto exquisito entre la línea de los pezones, justo por debajo de la línea de los pezones, en la línea media. Y esos pulgares tienen que ser unidos, no separados, porque lo que tengo que hacer es una presión exacta, en un punto absoluto, que donde ustedes en la parte práctica pongan en otro lugar, les va a cobrar un montón. ¿Por qué? Porque si yo les van a cobrar bajando de la nota que le pone el simulador. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen una presión en un lugar que no sea ese, van a dañar las uniones condrocostales, la unión condroesternal, que son muy débiles. Pero si ustedes lo hacen en la línea media external, entre los pezones, justo por debajo, y ahí exquisitamente ponen los 2 pulgares, nada va a pasar y van a poder hundir la fuerza que puedan hacerlo, que es para hundir 1/3 del diámetro anteroposterior. Muy bien, justo exactamente acá lo que estamos diciendo. El área ideal es esta, en el tercio inferior. Y en un adulto también, en el tercio inferior del tórax. ¿Cómo lo logro en el adulto y en el niño? Haciendo justo en el medio de esta línea imaginaria entre los pezones. En el recién nacido, en el lactante, es apenitas por debajo de esa línea imaginaria. Muy bien, miren esto, por favor, que este gráfico es buenísimo. Porque lo que tengo que hacer, y esto, agarren neonatos y agarren la próxima charla que es pediatría. Cuando yo tenga que hacer esto en un lactante, lo que tengo que hacer es dejar espacio acá. Ojalá que acá me estén mirando, que lo que estoy mostrando, que no sea como un pomo de mayonesa. Porque yo no flexiono eso, presión la voy a hacer en lugares que no se merecen. Cuando yo pongo verticales estos pulgares, lo que voy a hacer es que se presione exactamente sobre el punto del esternón. Ahora, si el tamaño de mis manos no alcanzo a abrazar el tórax del bebé, lo que tengo que hacer es con 2 dedos, en neonatología, con 2 dedos verticales. Tengo el dedo medio, el del medio lo tengo más largo, así que lo que hago es flexionarlo para que justo esa vaya solamente y en forma exquisita en ese punto. Quiero que entiendan esto. Ustedes van a tener la confianza de entrar a hacer una reanimación porque en la parte práctica van a ver que esto que yo se lo estoy diciendo lo van a poder chequear cuando lo hacen mal y cuando lo hacen bien. Así que vayan a la práctica recordando estos simples detalles técnicos. Estos son los 2 dedos. Como ven, van verticales justo en la línea de los 2 pezones, justo ahí, apenas por debajo. ¿Tá? Muy bien, la droga es adrenalina, ahora no lo vamos a contar mucho. Como les decía, acá está la vena umbilical, se pone facilísimo, pero acá ya estamos terminando. Las consideraciones especiales es cuando ese chico, a pesar de hacer una buena ventilación, un buen masaje cardíaco, adrenalina, no sale, ahí necesito un experto en neonatología que resuelva todos estos problemas que son chicos con muchos problemas. Puntaje de Apgar. ¿Alguna vez escucharon, aquellos que son madres, si estuviera acá esperaría que me levanten la mano a ver cuál es madre,
Cuando nacen les dan este APGAR. Este score que cuando nacen los chicos lo ponen en las libretas, dice, vos naciste con un APGAR 9-10. Cuando yo escucho que un chico nació con un APGAR 9-10, significa que no necesitó ningún tipo de asistencia. Ahora, si me dicen que recibió, que yo, un APGAR 6-9, ese chico algo se le tuvo que hacer, una ventilación o darle oxígeno libre, diferentes cosas. Y esto es el score que ven acá. Se mensura el color, la frecuencia cardíaca, la irritabilidad refleja, el tono muscular y la ventilación. Todo esto excede a esta charla, pero quiero que entiendan y se recuerden de eso. El máximo valor es 10 y se obtiene después de los 5 minutos. Este score se toma al primero, al quinto, y si no se recuperó y sigue para arrimar, en el 10º minuto. Todos los APGAR que estén por debajo, yo les diría de 8, en algún momento a esa persona le ha pasado algo, hubo que reanimarlo. Creo que estamos terminando, no voy a pasar más, me parece que, a ver, vamos a ir pasando para ir a pasar. Muy bien, vamos a pasar a esto que quería tratarles. No, muy bien. Las novedades son las siguientes. Yo estoy haciendo un poquito de recuerdo que tanto la Asociación Cardiológica de Estados Unidos, la American Heart Association, y la europea coinciden en que hay que mantener una reanimación de calidad. Esto tiene, yo le diría, 5 años, este concepto, donde yo lo que tengo que asegurarme que esa persona llegue bien si es un adulto, a un DEA, o que tenga mayor probabilidad de ser recuperado su ritmo cardíaco. Es comprimir fuerte y rápido, permitir la reexpansión completa, minimizar las interrupciones entre compresiones, rotar cada 2 minutos o antes si está cansado, relación 15-2 en un niño o 30-2 en un adulto, 3-1 en un neonato. Con viaria avanzada, ya ahí voy cada uno por su lado. Y acá es un hermoso matrimonio porque están de acuerdo las guías. ¿Y qué hace la guía del 2025? Le da mayor énfasis. ¿Qué significa? Que el último curso que dimos el año pasado, que con Patricia ya pusimos los simuladores con feedback para asegurar que todos los que se vayan de esta charla y este curso lo hagan con alta calidad, es un número. Se te va a tener que sacar más de un 80% para asegurar que las maniobras que están haciendo sobre ese recién nacido, lactante, niño o adulto, lo están haciendo con alta calidad. Estas guías lo hacen con mayor énfasis, donde dice, la forma de entrenar es con simuladores. Y acá lo dice la guía. Muy bien, vamos a dejar de compartir. ¿Va bien? 7:30, tenemos hasta las 9, ¿puede ser, Sí. Patricia? Sí, perfecto. Hasta las 9. Vamos a tomar un pequeño break, Sí. que yo le diría que va a ser ahora. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es, les voy a poner un examen, voy a dividir en 2 a los grupos. Van a ir a 2 salas distintas. Gente que quizá ni se conoce, pero que quiero que interactúen para que uno solo responda en nombre de todo el grupo. Van a hacer unas preguntas de reanimación neonatal en base a la charla que yo les dije y después vamos a responder las correctas. ¿Están de acuerdo? Sí, me dicen. Perfecto. Lo que quiero que, todos escaneen, pero que uno solo por grupo responda, porque no me interesa que yo realmente quiero comparar entre grupos a ver cuál fue el mejor de los grupos, nada más, sé que se van a esforzar. Así que lo que voy a hacer es ponerles un QR, así que por favor, alguno que escanee, ahora los voy a convidar. A ver, déjenme ver, lo tengo, acá está, si mal no recuerdo. Acá está. Bueno,